Se han recuperado 3 cuerpos más de uno de los bayous de Houston, reavivando una vez más los temores en línea sobre el llamado infame asesino del bayou. La policía niega la presencia de un delincuente serial. Sin embargo, los cuerpos continúan apareciendo y las redes sociales intensifican las dudas. Vamos a profundizar en lo que realmente está sucediendo en las vías fluviales de Houston. Todo esto con un exagente del FBI y la CIA. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Así que hemos estado siguiendo esta historia, por cierto, desde creo el principio. Hemos estado tratando de cubrir cada desarrollo posible. Esto es posible gracias al gran apoyo de nuestro patrocinador. Morgan es el bufete de lesiones personales más grande de Estados Unidos, con más de 1,000 abogados y 25,000 millones recuperados para más de 500,000 clientes. En los últimos meses, un cliente en Florida obtuvo 12 millones, aunque la aseguradora solo ofrecía 350,000. En Pensilvania, un cliente recibió 26 millones, 40 veces más que la oferta de la aseguradora. Morgan y Morgan facilitan luchar por lo que mereces. Incluso puedes iniciar una reclamación desde tu teléfono, así que si resultas lesionado, puedes iniciar una reclamación en forthepeople.com, /LC/lateral. Haz clic en el enlace abajo o escanea el código QR en pantalla. ¿Un asesino serial está dejando cuerpos en Houston? Esa es la pregunta aterradora, la teoría que ha explotado en todas las redes sociales desde hace ya un tiempo. Ya hemos hablado de esto antes, dado lo que acaba de pasar, de lo que vamos a hablar. Esta conversación naturalmente sigue. ¿Por qué? La semana pasada hallaron 3 cuerpos más cerca de los pantanos, elevando el total anual a 34. Circulan rumores sobre un asesino de los pantanos. Son más fuertes que nunca. TikTok, Instagram, usuarios y comentaristas que solo publican cosas y tratan de conectar. Están convencidos de que algo siniestro acecha las vías fluviales de la ciudad. Y ahora tienes a un fiscal de distrito, posiblemente el principal fiscal de Houston, que está cerrando todo esto, o mejor dicho, intentando cerrarlo. Bastante duro. En una entrevista exclusiva con la filial de National Broadcasting Company, KPRC, el fiscal del distrito del condado de Harris, Sean Tier, dejó clara su postura de manera brutal, diciendo, cito, no hay nada, nada, y quiero ser absolutamente claro. Sugerir que hay alguien operando aquí como un asesino serial es la negación oficial y registrada. Entonces, si no es un depredador ni una serie de ellos, no es un asesino serial. Son varias personas actuando juntas. ¿Qué está causando este sombrío patrón de cuerpos que simplemente aparecen en la orilla? Las autoridades señalan lo que dicen que es una combinación desgarradora de la situación de calle en Houston, crisis, problemas de salud mental y el peligro de este entorno. Estamos hablando de más de 2,500 millas de vías fluviales, pero aquí hay un dato que solo mantiene los rumores circulando. Está generando muchas preguntas. Es lo que puede dejar a las familias sin respuestas. Según datos obtenidos por KPRC, 2 de la oficina del médico forense del condado de Harris. Casi 40 de los aproximadamente 200 cuerpos que se han recuperado de los bayous del área de Houston desde 2017 han, en algún momento, una causa de muerte oficialmente indeterminada. Eso significa que, después de las autopsias e investigaciones, los expertos forenses aparentemente no pueden decir de manera concluyente si fue un accidente, un homicidio o un caso de autolesión. Entonces, ¿esto es una serie trágica de incidentes no relacionados o la verdad se esconde en ese gran montón de casos indeterminados? Analizamos los datos tras el drama y la respuesta oficial al pánico, buscando entenderlo nuevamente. Ahora, por cierto, si no conoces Houston, es una ciudad enorme atravesada por canales de agua lentos y turbios llamados bayous, presentes en el paisaje desde hace años. Lamentablemente, han hallado cuerpos en ellos, pero algo recientemente cambió en la mente del público. La verdadera chispa para el miedo actual y todos los rumores en línea aparentemente ocurrió en septiembre del año pasado, porque en solo una semana, del 15 al 20 de septiembre de 2025, se sacaron 5 cuerpos de diferentes pantanos alrededor de la ciudad.
y un sexto fue encontrado el 26 de septiembre. Hablamos de Buffalo Bayou, Brace Bayou y Greens Bayou, distintas personas y lugares en pocos días. Las historias fueron trágicas. Un estudiante universitario, visto por última vez saliendo de un bar, supuestamente temía al agua. Otra escena, aparentemente saltando en el ritmo acelerado de estos descubrimientos, uno tras otro, fue escalofriante. Para muchos que veían noticias o navegaban en línea, no parecía coincidencia. Probablemente comenzó la mañana del 15 de septiembre en Bryce, Bayou, con Jade McKissick, estudiante de la Universidad de Houston, de 20 años desaparecida tras salir de un bar. Nos basamos en reportes del Houston Chronicle sobre sus edades. Los investigadores dijeron que preliminarmente no había señales de juego sucio. ¿Y luego qué? Unas horas después, ese mismo día, se recuperó otro cuerpo en Greens Bayou, identificado como Rodney Chapman, de 43 años. El 16 de septiembre se halló a una tercera persona, Seth Hansen, de 24 años en White Oak Bayou. Al día siguiente, el 16 de septiembre, se encontró a una tercera persona, Seth Hansen, de 24 años en White Oak Bayou. El 18 de septiembre, 2 días después, hallaron un cuarto cuerpo en Buffalo Bayou. Era Arnuto Alvarado, de 63 años, y aunque más tarde se determinó que la causa de su muerte fue toxicidad por metanfetamina y ahogamiento, la forma de muerte se consideró accidental. El 20 de septiembre se halló un quinto cuerpo en Buffalo Bayou. Era Michael Rice, de 67 años. El 26 de septiembre se halló un sexto cuerpo en Buffalo Bayou, como mencioné anteriormente. La víctima, primero identificada como Jane Doe, era una joven con un tatuaje de 888 en la muñeca, y luego se supo que era Micaela Miller. Entonces tiene 5 cuerpos en 5 días, 6 en total. Solo unos días después fue ese aterrador y rápido grupo, ¿verdad? Personas diferentes, cuerpos de agua diferentes, todo dentro de un periodo brutalmente corto. Eso fue lo que rompió el patrón de que estos casos fueran vistos como tragedias aisladas. Eso fue lo que hizo que los nervios de la ciudad se rompieran. Eso fue lo que llevó la teoría del asesino del Bayou al centro de la atención pública. En respuesta directa, el alcalde de Houston, John Whitmer, y el jefe de policía, No Díaz, realizaron una conferencia de prensa. Fueron tajantes. El alcalde miró a las cámaras y declaró esto. Permítanme decirlo de nuevo, no hay evidencia de que haya un asesino serial suelto en las calles de Houston. Si existiera, yo se los diría primero. Ahora, oficialmente, la explicación ha señalado de manera constante problemas sociales más amplios y desgarradores: la significativa población sin hogar de Houston, problemas de salud mental, problemas de abuso de sustancias y la simple y peligrosa geografía de los propios bayous. Ese es el tenso trasfondo construido durante meses. Tienes el miedo público a un patrón, frente a la insistencia oficial de que son tragedias no relacionadas, aunque alarmantemente frecuentes, y ese era el incómodo statu quo. Hasta la semana pasada, cuando se encontraron 3 cuerpos más. Así que esto está renovando esta conversación, este debate, una vez más, y por eso estás viendo una nueva respuesta de las autoridades. Así que para ayudar a desglosar todo esto, quiero invitar a un invitado especial. Tenemos a un exagente especial del FBI, oficial de operaciones especiales de la CIA, colaborador legal de News Nation y autor de El espía inesperado. ¡Qué currículum! Tracy Walder, gracias por acompañarnos. Lo aprecio mucho. Ya hemos hablado de esto. Desde septiembre, cuando empezamos a ver tantos cuerpos acumulándose, incluso antes de hablar de los nuevos que se han descubierto. Solo tengo que empezar con esto, ¿de acuerdo? La postura oficial versus la percepción pública, ¿cierto? Entonces la policía, el alcalde, han dicho repetidamente, básicamente, que no hay evidencia de un asesino serial, que estos son incidentes trágicos, pero aislados, que son causados por una variedad de problemas sociales. Ahora, desde tu perspectiva investigativa, desde tu punto de vista, cuando escuchas la frase "no hay evidencia", ¿qué significa realmente eso? En una situación como esta, ¿qué tendrían que ver los investigadores para siquiera empezar a considerar una teoría de un depredador serial?
Creo que una de las cosas más importantes que tendrían que ver, Jesse, es el mismo modo de muerte, la misma manera en la que una persona fue asesinada. En general, los asesinos seriales suelen matar a las personas de la misma manera. O dejan señales, ese tipo de cosas, o se llevan objetos. Creo que eso probablemente sería lo más importante que las autoridades tendrían que ver, porque la gente verá esto y dirá, Oh, bueno, ¿cómo caracterizas a Gilgo, al presunto asesino? Eso fue un asesinato, que fue categorizado e identificado por el área en la que se encontraron los cuerpos. creo que lo que pasa con la playa de Gilgo es que al final pudieron vincular, obviamente, el ácido desoxirribonucleico de Huberman con estas personas. Y si pueden encontrar eso, que tengo que ser completamente honesta, no creo que vaya a suceder en una situación como esta. En la playa de Gilgo, las mujeres no estaban sumergidas. Creo que en un caso donde hay agua, personas encontradas en cuerpos de agua, mucha evidencia, evidencia forense, se pierde por eso y está contaminada. Creo que para ellas, ¿no? Sobre todo cuando hay varios cuerpos en el agua, importará más cómo fueron asesinadas que el ácido desoxirribonucleico que podría vincularlas. Mencioné al principio que inicialmente muchas de esas muertes eran indeterminadas, pero ese no es el caso para todas. Aún así, ha habido algunas explicaciones, pero ¿te sorprende ver varias muertes, tal vez de esta manera, que sean indeterminadas? Mencionaste el agua y algunas características. ¿Te sorprendió al leer sobre esto? Ves que muchos de estos grupos tenían muertes inicialmente indeterminadas y algunas seguían así por un tiempo. Según mis cálculos, con los datos disponibles, 19 son indeterminadas y una pendiente. Si ahora tienes 33 en total, la cantidad es alta, especialmente en indeterminadas. Creo que hay un par de cosas sobre eso. Una es que la gente desconfía de la alcaldesa y las fuerzas del orden por la cantidad, lo que hace menos probable que les crean. La cantidad de personas que han sacado de los pantanos desde 2019 se ha triplicado y creo que eso es lo que preocupa a muchas personas ahora. En cuanto a los casos indeterminados, creo que depende, y no quiero ser demasiado específica sobre cuándo estas personas entraron al pantano, en qué época del año entraron al pantano. Todas esas cosas van a importar y honestamente sus restos pueden hacer que sea realmente difícil determinar cómo fueron asesinados, especialmente si no fue una golpiza, disparo u otra cosa similar. Eso no deja rastro en los huesos. Si fue una situación de sobredosis, eso puede haberse degradado y puede que no puedan saberlo. Cuando ves ese grupo de septiembre, notas personas de varias edades, géneros y círculos sociales halladas en cuerpos de agua de esta extensa ciudad. A simple vista, eso no tiene la firma clásica de un asesino serial. Pero, ¿es posible? ¿Es posible, Tracy Wright, que haya un delincuente que esté creando esta variación deliberada para despistar intencionalmente a los investigadores? En mi opinión, 100%, o sea, Buffalo Bayou abarca como 500 millas en general, ¿verdad? O sea, no solo en Houston propiamente dicho. Buffalo Bayou y Brace Bayou son donde más se han encontrado. Hay otros, pero Brace Bayou tiene unas 31 millas, ¿verdad? Entonces, cuando ves algo así, es un alcance enorme, ¿verdad? Mover un cuerpo a otro lugar sería fácil, pero las corrientes pueden desplazarlo, así que creo que todo es posible. Nunca quieres descartar algo por completo, pero eso podría explicar simplemente por el tamaño por qué estamos viendo tantos, pero es difícil decirnos. Es un poco diferente que Austin y el lago Lady Bird, que solo tiene 10 millas. Quiero hablar sobre este nuevo desarrollo que ha reavivado esta conversación. Bien, porque justo la semana pasada, al comenzar el año nuevo, se recuperaron 3 cuerpos más de los Bayous de Houston en cuestión de días. El 22 de diciembre, un cuerpo fue hallado en Buffalo Bayou, centro de Houston, y otro en Brace Bayou, Pine Valley, la Nochebuena del 24 de diciembre. Un tercer cuerpo fue hallado en el Buffalo Bayou, cerca de Rice Military. Los resultados de la autopsia aún están pendientes. Eso no es necesariamente sorprendente, dado lo reciente que es esto, pero si mis cálculos son correctos, eso eleva el número total de cuerpos recuperados de los bayous del área de Houston en 2025 solamente a 34. Así que casi igualando el total del año pasado, ¿verdad? O sea, el total del año anterior. Ahora, Tracy, esto es un patrón, ¿cierto? Que mantiene a la gente despierta. Hablas de un aumento repentino en los descubrimientos.
No sabemos cuándo se depositó un cuerpo ahí o si es realmente un problema, donde alguien se hizo algo a sí mismo, cuando se hicieron algo a sí mismos en esa área. Pero 3 cuerpos nuevos en solo cuestión de días. Como investigador, ¿qué te dice eso? Creo que, ¿sabes? Lo que eso me dice es que, ¿sabes? No quiero decir que haya una causa total de preocupación, pero al mismo tiempo, como mencioné antes, cuando tienes la cantidad de cuerpos aumentando 3 veces más de lo que era en 2019, para mí estaría preocupada si fuera residente solo porque me preocuparía. ¿Están siendo patrulladas adecuadamente? Ahora lo entiendo. Hay cientos y cientos de extensiones, ¿verdad? De millas de tierra, lo entiendo, pero ¿están siendo patrulladas adecuadamente? Hay una persona nefasta cerca, ¿verdad? Eso genera todas esas preguntas en cuanto a la seguridad pública en general, ni siquiera solo por un asesino serial suelto. Así que puedo entender desde una perspectiva de seguridad pública que la gente esté preocupada, especialmente cuando tienes 3 cuerpos, prácticamente 3 días seguidos, ¿verdad? Que están sacando. Y honestamente, cuando ves quiénes son estas personas, entiendo que sus edades varían bastante, pero en realidad solo 3 de ellas son mujeres, los demás son hombres. Así que creo que la gente está viendo patrones y eso les preocupa. Y para ser claro, si alguien no está familiarizado con la geografía de ahí, si estás escuchando esto y dices, bueno, si las autoridades y el alcalde tienen que abordar esto, y hay tanto interés en las redes sociales y especulación, ¿por qué no simplemente dedicar recursos a rodear los bayús para asegurarse de que nadie se acerque a ellos? ¿O para asegurarse de vigilar cuidadosamente lo que está pasando, o instalar una gran cantidad de cámaras de vigilancia, no es tan sencillo, incluso si eso fuera autorizado, ¿verdad? 100 diste en el clavo. Soy tejana, obviamente vivo aquí. Los pantanos son muy, muy diferentes. Sí, los patrullan a caballo, tienen escuadrones y unidades dedicadas a eso. Los patrullan a caballo, los patrullan en bicicleta. Estas no son áreas que puedas patrullar, ya sabes, en auto, ese tipo de cosas. Por supuesto, pueden usar drones si quieren ser un poco más efectivos en cuanto a la cantidad de terreno que están cubriendo. Pero esto es diferente otra vez de lo que vemos quizá en Chicago alrededor de los lagos o en Austin, ¿verdad? Donde es un cuerpo de agua contenido. Así que es mucho más fácil poner cámaras de seguridad y ese tipo de cosas. Estos lugares son realmente, realmente difíciles de patrullar y se necesita una cantidad increíble de personal para hacerlo. Y ahora quiero preguntar sobre esta respuesta. Bien, entonces, en respuesta directa a estos 3 nuevos hallazgos, el fiscal del condado de Harris, Sean Tier, dio una entrevista exclusiva esta semana a la filial de National Broadcasting Company, KPRC. Su mensaje fue un claro eco de lo que escuchamos en septiembre. Quiero precisar lo que dijo porque afirmó, cito, no hay nada. Quiero ser claro. Para sugerir que hay un asesino serial aquí, existen muchas razones para estas muertes, pero ninguna es un asesino serial. Y atribuyó directamente las tragedias a lo que él llamó, cito, el enorme problema de personas sin hogar en Houston, combinado con problemas generalizados de salud mental y abuso de sustancias. Él dio una explicación física específica, señalando, cito, es un hecho poco conocido, pero cuando entras en los bayús es muy difícil salir. Cuando combinas eso con alguien que está drogado con alguna sustancia, alguien que está intoxicado, de alguna manera lo hace aún más difícil. Y él sí reconoció que sí, hay ocasiones en las que recuperamos cuerpos que fueron colocados en el bayú de manera criminal, sin duda, pero eso no es algo que ocurra regularmente ahora. Tracy, ¿qué opinas de esa explicación y cómo lo sabe él? Creo que para responder lo último primero, Jesse, creo que ese es el problema y pienso que por eso hay tanta especulación en las redes sociales y también entre los habitantes de Houston y de Texas, porque creo que el problema es cuando tienes 19 o 20 de estos casos que se atribuyen a causas indeterminadas. Además de eso, 3 o 4 se consideran homicidio. En realidad, solo sabes lo que les pasó a quizás 7 de estas personas, ¿verdad? Según las autopsias y ese tipo de cosas. Así que siento que él haga esta declaración general de que sabemos cómo murieron todas estas personas, todas esas cosas. Cuando son indeterminadas, cuando 2 tercios de ellas son indeterminadas, es algo irresponsable hacerlo. Pero de nuevo, claramente no están observando, ya sabes, los patrones similares y cómo murieron estas personas.
Creo que algunas se deben totalmente al grave problema de personas sin hogar, salud mental y adicción a las drogas, pero las indeterminadas no se sabe por qué, ya que no puedes obtener toxicología ni información similar. Y entonces creo que si él lo hubiera matizado de esa manera, creo que habría sido recibido un poco mejor. Está bien, tengo que ser claro sobre algo. Está bien, voy a ser muy claro. Todo esto podría ser muy cierto. Lo que él acaba de decir, 100% podría ser muy cierto. Pero, y no estoy diciendo que él esté mintiendo, no estoy diciendo que él esté tergiversando, pero tengo que hacer esta pregunta. ¿Es posible que durante el transcurso de una investigación, las fuerzas del orden, o ya sabes, el fiscal de distrito, o las autoridades no sean tan transparentes sobre lo que saben? ¿Qué sucede realmente? Y porque existe el temor de incitar al público, hay miedo de lo que esta información podría causar. Tal vez podría contaminar una investigación. No quieren alertar a nadie de que tal vez tienen a alguien en mente. ¿Es posible en tu carrera? ¿Alguna vez lo has visto antes, donde hay una declaración, una conclusión que se le dice al público? Sin embargo, lo que ocurre tras bambalinas es lo contrario. Definitivamente he visto eso antes, obviamente, porque si te estás acercando a capturar, digo, lo vimos más recientemente en el tiroteo de la Universidad Brown, ¿verdad? Ellos sabían. Descubrieron quién era el sospechoso y luego no revelaron nada hasta que obviamente él ya había fallecido. Así que, escucha, es absolutamente algo que sucede. Pero creo que en un caso como este, donde tienes un mayor número de personas en estas grandes extensiones de tierra, probablemente sería muy irresponsable para la seguridad pública y por motivos de seguridad pública no mostrar todas las cartas que tienes, ¿verdad? La alcaldesa y la jefa de policía son responsables de la seguridad en Houston y el condado de Harris, ¿cierto? Esa es su principal tarea. Y entonces, si hay un problema de seguridad pública, si hay un asesino serial suelto, o si tienen cualquier tipo de sospecha, eso es algo que tienen que decir y que tienen que permitir que los residentes se preparen para ello. Además, el público puede ayudar en esto, ¿no? Sí, bueno, quiero decir, el público ha ayudado, en mi opinión, en tantos crímenes recientemente. Y creo que son una herramienta muy crítica y efectiva para atrapar a los responsables. Creo que son de mucha ayuda para resolver crímenes. Otra clave para entender esto es hacernos esta pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Por qué Houston sigue encontrando cuerpos en sus pantanos a un ritmo tan alarmante? El Houston Chronicle realizó un importante análisis investigativo que examinó casi una década de datos. Presenta un panorama complejo que supera cualquier teoría individual. Primero, hay que hablar de la magnitud del problema. Houston está construida sobre una red de más de 2.500 millas de estos canales. Están por todas partes, a menudo no tienen barreras y, como señaló el fiscal de distrito, son notoriamente difíciles de salir una vez que entras en ellos. Los datos del Chronicle muestran patrones clave. La mayoría de las víctimas son hombres adultos, especialmente hombres negros mayores de 35 años. Las muertes se concentran en pocos códigos postales del centro de Houston y el segundo barrio, donde, notablemente, los residentes negros no son la mayoría de la población. Así que esto apunta a una tragedia que está profundamente ligada a los más vulnerables. Y este es un tema importante ahora. Voy a decir esto. Cuando se identifican causas, los datos muestran que el ahogamiento es la más común, pero también hay autolesiones, homicidios, sobredosis, muertes por problemas cardíacos o accidentes de tráfico con cuerpos en el agua. Y esto nos lleva al factor que los funcionarios enfatizan más, una profunda vulnerabilidad social. Los datos muestran que estas muertes están ligadas a la crisis de personas sin hogar, salud mental y abuso de sustancias en la ciudad. Tienes víctimas que tal vez están en los márgenes, así que tienes estos pantanos, estas orillas que forman parte de su entorno. Una combinación de intoxicación, desesperación o un error puede hacer que un accidente sea fatal. Tracy, cuando ves esos datos y tratas de entenderlos y de darle sentido, y piensas en eso, estamos hablando de estos grupos de personas. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Creo que simplemente es increíblemente triste. Y creo que parte de lo que podría estar contribuyendo a no saber la causa de muerte o a que estas personas ni siquiera sean reportadas como desaparecidas en primer lugar. Muchos familiares no dan un paso adelante porque, como dijiste, son personas sin hogar o transitorias.
Y sí creo que esto habla de una imagen más amplia, porque en todo Houston, quiero decir, los bayous realmente están por todas partes. Y sí creo que lo que está pasando es que los miembros de estas poblaciones no pueden obtener la ayuda que necesitan. Y como resultado, debido a la intoxicación o a ese tipo de cosas, están cayendo en estos bayous y no pueden salir. Y creo que esto habla de un problema social más grande que tenemos. Sé que debes irte, pero necesito preguntarte una última cosa. No podemos ignorar el aumento de estas muertes con el tiempo. No es solo un pánico repentino. Las cifras muestran una preocupante tendencia al alza. Según informes de Houston Public Media, que revisan datos del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, más de 200 cuerpos han sido sacados de los arroyos locales desde 2017. Esto es crítico. Los últimos 2 años son la cifra más alta registrada. En 2024 se recuperaron 35 cuerpos y con los hallazgos recientes, 2025 casi alcanza, 34 casi igualando el récord del año pasado. Para ponerlo en perspectiva, en 2017 hubo 20 muertes así. Ese número fluctuó en los años intermedios, pero comenzó a aumentar significativamente alrededor de 2020. La tendencia es clara. Las muertes en Bayou han aumentado drásticamente durante la última década, o al menos las muertes relacionadas con Bayou de alguna manera en los últimos años. Alcanzamos niveles máximos y no solo aumenta la atención en redes sociales, también hay un incremento real en los datos. Este aumento constante de tragedias obviamente es el combustible que está convirtiendo cada nuevo descubrimiento en un tema de atención en toda la ciudad. Una respuesta, teorías, Tracy. Antes de dejarte ir, ¿por qué estamos viendo algo así? Creo que ese es mi mayor problema, ¿verdad? Y creo que, de nuevo, por eso el público está asustado. Este gran volumen, creo que parte de esto es que quizás se han intensificado las patrullas y por eso se está encontrando a más personas. Creo que también depende de la cantidad de lluvia de ese año, cuántas personas se encuentran al final. Eso definitivamente es un factor que contribuye. Pero también me interesaría saber cómo aumentaron las tasas de personas sin hogar dentro de Houston. En realidad no sé la respuesta a eso, pero creo que es algo que vale la pena investigar. Y también creo que a raíz de la pandemia muchas personas han quedado marginadas. Por eso pienso que es una tormenta perfecta que ha hecho que se triplique la cantidad de personas. TRACIWALDER. Muchas gracias, lo aprecio. Gracias, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o Instagram. Soy Jesse Weber, les hablaré la próxima vez.